Muy buenas, hermanos. Una vez más estamos aquí para la lección bíblica de hoy. Hoy vamos a entrar y los próximos sábados en temas proféticos. No podemos vivir que vienen tiempos difíciles. Y es bueno que como iglesia entendamos la señal de los tiempos y a percibirnos. No porque viene una destrucción, ni va a ser el fin del mundo, ni Cristo va a venir mañana. Va a venir, sí, a buscar a su iglesia. ¿Cuándo? No sé. Pero sí, vienen tiempos difíciles. Tiempo de angustia, como dice la palabra. Hoy vamos a profético. Y durante 3 semanas estaremos abordando este tema. Quizá nos saldremos un poco del libro para entrar en otro libro que tengo, que se llama Hacia un mundo en caos. Pero vamos a compenetrarnos en la enseñanza y quiero que pongan mucha atención, porque el tema que vamos a analizar es lo que actualmente a nivel mundial estamos viviendo. Así que vamos a la enseñanza de hoy. Muy buenas, hermanos y hermanas. Hoy vamos a la página 287 del libro Lo que yo creo. Nuestro tema de hoy es acontecimientos proféticos de los últimos tiempos. Un análisis de las profecías bíblicas y de los tiempos difíciles que actualmente estamos viviendo. Cuando estudiamos la profecía, tratamos de advertir los peligros que vienen en los tiempos del fin. Estas no tienen el fin de angustiarnos, aunque sí producir temor en los incrédulos para que reconozcan la verdad de Dios. Sin embargo, nosotros como cristianos, lo que vamos a hacer es impartir confianza en las promesas del Señor, principalmente en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, porque si somos hijos de Dios, tenemos esperanza y sabemos que reinaremos con Él por la eternidad, pase lo que pase. No obstante, debemos tomar las medidas correctivas y de precaución para enfrentar las crisis que vienen en muchos aspectos y que ya estamos viviendo. Y no andar por ahí como necio, sino como sabios y prudentes respecto a lo que se avecina. Como dice la palabra en Efesios 5:16, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Uno de los acontecimientos del cual todos estamos expectantes es la gran tribulación. Vamos a describir brevemente la gran tribulación. En los últimos tiempos, la Biblia registra un hecho trascendental, el surgimiento de un líder mundial, al cual se le llama el Anticristo, y que establecerá el nuevo orden mundial, palabra muy trillada en estos tiempos, el cual controlará a todos los países del mundo, siendo Israel el único que se rebelará contra su mandato. Durante el período de gobierno del Anticristo, aparecerán lo que se denomina los 7 años de la gran tribulación. Pero, ¿de dónde procede este concepto de 7 años de tribulación? Veamos. En Daniel capítulo 9, versículo del 24 al 27, encontramos una detallada y compleja profecía acerca de la fecha en que vendría el Mesías, Jesucristo, a la tierra. Y también el establecimiento del nuevo pacto y las consecuencias de algunos de los eventos que va a preceder la venida de Cristo. Dice Daniel
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu casa, santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es ahí una descripción simplificada de las 70 semanas de Daniel. Comienzan con el primer templo y se interrumpe en la época en que aparece Jesús. El Mesías es cortado, según Daniel 9:26, segunda parte. Durante este tiempo o este intervalo aparece el periodo de la iglesia que dura 2000 años, hasta que Israel es restaurado y entonces aparece el anticristo, que establece 7 años de gobierno dividido en 2 partes, la mitad de la semana o la mitad de los 7 años será de paz y bendición, para después la otra mitad de la semana, o sea, los siguientes 3 años y medio finales, desencadenar la abominación desoladora descrita por el profeta Daniel. Este periodo será precedido de los acontecimientos que voy a describir y están descritos en las profecías, y que consisten en... Y aquí las 4 señales bíblicas de los últimos tiempos. Primero, una crisis ecológica, fenómenos naturales. Lucas 21 del 25 al 28 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente. ¿Por qué? Confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Anuncia muchas calamidades. ¿Y cuáles son esas calamidades? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Describe fenómenos ecológicos. En Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6, habla de la crisis económica. Miré y abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a trasladarlo a una versión hondureña o latinoamericana. Quiere decir que 2 libras de maíz o de frijol por 1 día de trabajo y 6 libras de maíz por 1 día de trabajo. Pero no toques ni el café ni toques la manteca. O sea, en otras palabras, inflación,
crisis económica galopante y escasez. Después habla de una crisis moral. Segunda de Timoteo 3:1 en adelante. Dice, quiero que sepa que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, amantes de los placeres más que de Dios. Esto lo describe segunda de Timoteo del capítulo 3 hasta el versículo 4. Versículo 3 del 1 al 4. Y después habla de una crisis religiosa. ¿Sí? En primera de Timoteo 4:1 y segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 6 habla de la apostasía, negar la fe. Y dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una gran crisis de fe. Analicemos el término tribulación, que aparece más de 54 veces en el Nuevo Testamento. En algunas versiones bíblicas se traduce como angustia, aflicción, persecución. Hemos señalado que hay dos tribulaciones. Fíjense bien. Una en relación a los cristianos, que serán atribulados en los últimos tiempos, como lo fueron al principio de la iglesia, cuando son atacados por Satanás y perseguidos por los sistemas corruptos e inmorales que van a prevalecer en los últimos tiempos, y de lo cual nos habla primera de Pedro 4, versículo del 12 al 19, y en el 12:13 nos dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Es cierto, la iglesia ha sufrido y sufrirá por la verdad persecuciones, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. La palabra gran tribulación hace referencia al juicio de Dios sobre el sistema impío del anticristo, según segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, de los versos 3 al 9. La expresión tribulación procede del griego philisis, que significa gran sufrimiento, calamidad, angustia. Jesús la menciona en Mateo capítulo 24, versículo 21. Y la misma palabra es ratificada en Apocalipsis 7:14. También leemos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 5 al 8, dos tribulaciones diferentes. Quiero que se fijen bien. Dice, esta demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Le está hablando a la iglesia. Y después se refiere a los últimos tiempos diciendo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Noten, hay dos tribulaciones. Una en relación del mundo hacia la iglesia y otra en relación de Dios hacia el mundo que atribula la iglesia. Y fíjense en el versículo 7. Y a vosotros, o sea, nosotros, la iglesia, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, Dios llevará a su iglesia
de la tribulación de los hombres o de la tierra para después dar tribulación a los que atribularon a la iglesia. Y la iglesia será arrebatada y llevada con el Señor. El cual en el versículo 8 dice que en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor. En otra palabra, la promesa de redención en medio de la tribulación. Vamos a tener un breve resumen de Apocalipsis. No podemos dar una clase de Apocalipsis porque sería demasiado, pero sí vamos a hablar de un resumen. El Apocalipsis se escribe cuando Juan es desterrado a una isla llamada Patmos. Esto debido a la persecución que desencadenó el Imperio Romano bajo el emperador Domiciano entre los años 87 al 93. Posiblemente Juan fue desterrado entre el 90 al 93 después de Cristo a una isla situada cerca de la península de Asia, donde estaban las 7 iglesias. Allí, en esa isla, recibe la revelación de Apocalipsis o revelación, de lo cual hace referencia en Apocalipsis 1 del 9 al 10. El tema es su visión, y su visión fue dada por el Hijo del Hombre, de pie en medio de su iglesia, describiendo lo que ocurriría. Ahora bien, ¿por qué es difícil entender Apocalipsis? Es difícil de entenderlo porque Juan tiene que describir acontecimientos futuros con un lenguaje muy pobre de cosas que no habían palabra para describir. Entonces, tiene que usar símbolos y figuras tipológicas para expresar cosas que no existen, como por ejemplo, el sello de la bestia o el control absoluto de las personas por los medios digitales modernos que no existían. Hay una pregunta clave. ¿Cómo puedo describir algo que veo y no existe? Ahí tenemos que usar el simbolismo. Vamos a hacer un análisis a vuelo de pájaro del libro de Apocalipsis. Este es un repaso rápido. Del capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Apocalipsis se describen las diferentes etapas o periodos de la iglesia a lo largo de la historia. Para llegar al capítulo 4, versículo 1, donde aparece el arrebatamiento de la iglesia cuando el Señor llama a Juan a fin de mostrarle las cosas que iban a ocurrir después. A partir de ahí, ya no se menciona más nunca la palabra iglesia, la cual predominó en los capítulos 1, 2 y 3. Los capítulos 4 y 5 nos presentan las bodas del Cordero en el cielo, mientras que en la tierra se desencadena la gran tribulación a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. En este lapso de tiempo, llamado la gran tribulación, ocurrirán algunas cosas puntuales. En los 3,5 años de los 7 años del reinado del anticristo o líder mundial, se va a controlar la crisis que azotará al planeta, una crisis económica, ecológica y terrorista, y se establecerá con mano fuerte un sistema intervencionista y globalizado de lo que será una aparente paz. Después, va a aparecer una gran crisis bélica representada por los 4 caballos de Apocalipsis, capítulo 6 del 1 al 8. Y vemos en el capítulo 17 la ejecución de la consumación de lo que llamamos la unidad religiosa, llamada la Gran Ramera, que es un sistema religioso apóstata al servicio del anticristo, que actualmente está en proceso de ejecución con el término de
ecumenismo. Algunos opinan que este capítulo hace alusión al catolicismo romano, el cual promueve la unidad sincrética de las religiones en torno a Roma, porque, según la escritura de Apocalipsis 17:9, este lugar se encuentra instalado en 7 montes o colinas, afirmando algunos que es el Vaticano. Puede ser profético o coincidencial que sea allí, pero no cabe duda que el sistema religioso corrupto operará en unión al aparecimiento de lo que se llama el falso profeta. Y la pregunta, ¿quién será el falso profeta? Es un ejemplo de Satanás. Su manifestación estará ligada en 2 aspectos. Uno, el establecimiento de una religión al servicio del anticristo por medio del culto a la bestia o al poder dominante. Y 2, creará el culto a la bestia o al sistema dominante. Este personaje tiene diversas características según lo describe el escritor y estudioso de las profecías Edward Hinson, el cual describe el falso profeta con 10 características bíblicas. Primero, dice que sube de la tierra, pues 13:11. Todas las citas son de Apocalipsis. Controla los asuntos religiosos, 13:11. Satanás lo motiva, 13:11. Promueve la adoración a la bestia, al sistema, 13:12. Hace señales y milagros, 13:13. Engaña al mundo entero, 13:14. Le infunde poder a la imagen de la bestia, 13:15. Mata a todos los que se niegan a adorarla, 13:15. Domina todo el comercio mundial, 13:17. Y supervisa la marca de la bestia, 13 del 17 al 18. Esto es tomado del libro Estudio de la Profecía de Tim LaHaye y publicado por Roman Holman. Es ahí donde, en medio del falso profeta, que aparecerán 2 profetas como 2 olivos para nutrir la fe de su pueblo en momentos difíciles y confrontar abiertamente al anticristo, el cual es adorado por muchos durante 1260 días. Dios permitirá el anticristo venza a los 2 testigos verdaderos, los cuales serán muertos, Apocalipsis 11 del 1 al 10, y exhibidos públicamente. Algunos opinan que serán Enoc y Elías, que no vieron muerte. Muchos teólogos coinciden en esto. Otros creen que será Moisés y Elías, pues según afirman, los milagros que estos hacen son parecidos a los que hicieron en su tiempo Moisés y Elías. Y en cuanto a Moisés, parece que su cuerpo fue llevado según se describe en algunos textos y en las tradiciones hebreas. Después de esto, el anticristo desencadenará y usurpará el poder de la bestia, y por medio del sistema hará que todos se sometan a sus dictámenes, usando para ello al falso profeta. Es ahí donde aparece la Trinidad diabólica, que son 3: el anticristo, la bestia y el falso profeta. Este inicuo profanará la ciudad santa. Es entonces cuando Israel se levanta en oposición y las tropas del ejército de la bestia defenderán con el apoyo de los árabes y Rusia, llamado Magot,
a conquistar el territorio palestino. Es ahí en donde un valle llamado el Valle de Megido o Armagedón se inicia el combate entre el Monte Carmelo y Nazaret, 16:16. Esta gran batalla del Armagedón, cuando Israel se ve acorralado, clamará y entonces aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo describe Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 21. La Trinidad diabólica es eliminada y destruida. Satanás es atado por 1000 años. Apocalipsis 22. Entonces se inicia el milenio que concluye con el engaño final. Apocalipsis 28. Y es ahí cuando viene la consumación de los últimos tiempos y el juicio ante el trono blanco. Dice la Biblia que la tierra será destruida por fuego. 20:10. Y lo describe segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y después del juicio final, entonces Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 20, del 11 al 15 y 21, del 1 al 3. Es importante anotar todas estas citas y comprobarlas. ¿Cómo afrontar esta época que vivimos? Jesús nos dejó señales y nosotros debemos predicar hoy más que nunca la segunda venida de Jesús y preparar a la iglesia para las diferentes áreas de las crisis que existen y que van a venir, a fin de no caer en desesperación y trampas del maligno. Hay que trazar pautas para que con sabiduría podamos afrontar la problemática económica, la crisis de valores, los fenómenos naturales, así como la globalización y entender, y esto es importante, qué se esconde detrás del nuevo orden mundial, el cual nos lleva al establecimiento del reinado del anticristo. Ignorar lo que viene es una actitud ilógica. Es por ello que no puedo terminar este estudio sin dejar plasmada algunas cosas que debemos, como cristiano e iglesia, tener en cuenta y entender. Lo principal es que tenemos que predicar y enseñarle a la gente la verdad de Dios respecto a las Sagradas Escrituras. Y también a la responsabilidad que tenemos de ejecutar la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Y esto es de forma urgente y prioritaria. ¿Qué medida debemos tomar para enfrentar las crisis que vienen? Vamos a analizarlo por parte. En lo espiritual, consagrarnos y tratar por todos los medios de vivir en el mundo sin ser del mundo, como dice Juan 17, del 15 al 16. Y cuidarnos de no contaminarnos con lo inmundo y apartarnos de iniquidad, como dice segunda de Timoteo 2:19, apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Es bueno definir los términos de iniquidad, maldad, pecado y engaño, para que como cristiano estemos claros. Si no definimos claramente la línea entre la santidad y la maldad, corremos el riesgo de caer en el pecado. Actualmente se trata de relativizar o no dar importancia a los conceptos de la palabra para convertir en los términos duros en suave. Por ejemplo, en vez de decir pecado, decimos error. Pero
pecado es y será siempre transgresión a la ley, según enseña la palabra de Dios. En lo social, segundo, debemos crear fortalezas para no permitir que los medios y las influencias mundanas impongan sus antivalores en la vida del pueblo de Dios. Es imprescindible desechar toda corriente pragmática y humanista para no caer en la liberalidad y el materialismo que nos lleva a la trampa del diablo, que es la codicia, la cual nos lleva a la deuda. No podemos evitar la promulgación de leyes inmorales. No podemos evitar que los gobiernos produzcan liberalidad sexual, aprueben el aborto, acepten el matrimonio gay y la corrupción se generalice. Pero sí debemos condenar públicamente tales leyes y denunciarlas como profeta que somos. Principalmente todo aquello que no esté de acuerdo a los valores bíblicos. ¿Por qué? Porque nuestra fidelidad a Dios es superior a la obediencia a los hombres y a los sistemas de gobiernos humanos. En la política se hace necesaria una política económica de crisis, tanto a nivel de persona como de iglesia. Esto implica determinar las prioridades en nuestras vidas. No es tiempo de acomodarnos al sistema del crédito fácil, caer en deuda o ambición o acumulación de muchos bienes materiales, como dice Romanos 12:2. Debemos hacer provisión para enfrentar la escasez en lo básico, como son los alimentos, el agua, el combustible, etc. Al menos tener reserva para un mes. Es necesario modificar los hábitos de vida y ajustarnos a la realidad social actual que vivimos. Cuidar los recursos que tenemos al máximo y evitar los vanos derroches. Cuarto, tenemos que estar preparados para enfrentar con serenidad las calamidades y los fenómenos naturales o de terrorismo que van a ocurrir y están ocurriendo. Hay fenómenos climáticos que se avecinan, no solo porque lo dice la palabra, sino porque lo están afirmando los científicos. Algunos dicen que muchas ciudades desaparecerán. Las temperaturas aumentarán y ya los estamos viendo. Habrán cataclismos en algunos lugares del planeta, terremotos, maremotos, huracanes, tornados. Y va a entrar esta crisis a una unidad mundial para enfrentar lo que se cataloga caos natural. Esto podrá dar origen al surgimiento de un líder que con poderes de emergencia establecerá el control y el nuevo orden. Y lo que viene después ya lo explicamos. Quinto, debemos de estar bien informados, ¿sí? Mantenernos velando y orando. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día y la hora en que el Señor vendrá por su iglesia. Marcos 13:32. Así que no podemos ignorar lo que ocurre en nuestro alrededor. Por lo tanto, lo primero, el estudio de la palabra profética en la Biblia. A esto le llaman escatología. Hoy más que nunca debemos escudriñar las Escrituras, porque ellas nos dictan las pautas de lo que debemos de hacer frente a los acontecimientos futuros, que son revelados por anticipado. Pero no lo podemos entender hasta que esté cerca su cumplimiento. Tristemente, en nuestras congregaciones no se predica mucho o casi nada sobre la segunda venida de Jesús, la cual para muchos es un tema poco importante, pero para nosotros es un tema de actualidad, pues vivimos un tiempo difícil en la humanidad. Lo segundo, debemos de ver las noticias y estas nos
mantienen informados de lo que acontece en el mundo. Y esto nos ayuda a saber cómo evolucionan las cosas desde la perspectiva informativa. Y así, tomar precauciones según el caso. La palabra nos enseña que debemos ser prudentes y conocer los tiempos y la sazón de los tiempos para andar no como necios, confundidos por las mentiras del diablo. Tenemos que enfatizar el peligro del engaño y la realidad de la apostasía que tristemente prevalece en los tiempos actuales. Y estar preparado para confrontar un ataque directo del diablo contra la fe y contra las verdades bíblicas fundamentales. No cabe duda que aumentará el escepticismo, se proliferarán los escándalos religiosos y aparecerá un sincretismo que abonará las enseñanzas bíblicas para descafeinarla. Y terminaremos negando las verdades fundamentales de la palabra para seguir y predicar doctrinas de demonio. ¿Y qué son doctrinas de demonio? Por ejemplo, predicar excelencia, exaltación del yo, prosperidad, ambición, visualización, viajes astrales, desarrollar el poder mental, darle cabida a la parapsicología dentro de la iglesia, caer en la confesión positiva, el positivismo, terminar en la astrología y lo peor de todo, politizando la iglesia, la grandeza y el control de las personas. Esto nos llevará a la apostasía. Nuestros templos se llenarán de imágenes, de dramas, de música mundana con letra cristiana. Aparecerán modas, luces, efectos especiales en los cultos, técnicas de autosugestión, psicodramas y expresiones mundanas. Así como se hará un mercado de objetos que le ofrecerán supuestamente bendiciones, que no son otra cosa que amuletos, que nos lleva a costumbres fetichistas y ocultistas. Todo esto formará parte del culto de los últimos tiempos. Imitar las modas, hacer en un culto la ola, los gritos, los chifridos, las articulaciones, el que la gente diga lo que el que está al frente le dice, usar símbolos ocultistas en las manos, vender unciones en pañuelo y promover muchas doctrinas de la nueva era, así como liberalizar el que los cristianos se hagan tatuajes, se ponga piercing, etcétera, etcétera. Como efecto de todas estas iniquidades, muchos caerán frustrados. ¿Por qué? Han sido formados por medio de un evangelio vacío, falso, que presenta un mundo maravilloso, lejos de la realidad, con un concepto de iglesia que no tiene nada que ver con el reino, proclamando un reino terrenal aquí y ahora, para establecer un supuesto milenio sin Jesús, principalmente los que predican el dominianismo, la conquista de la iglesia del poder político para gobernar. Y después descubrirán que todo es un engaño. Séptimo, hay que estar preparado para la crisis mundial de salud. Y miren, cuando escribí este libro, todavía no había aparecido el COVID. Lo escribí hace muchos años. Sin embargo, ya decía en el mismo que vendrían epidemias que azotarían al mundo y la diezmarían de forma tal que mataría al 25% de la población mundial, como dice Apocalipsis 6:8. Debemos tomar todas las medidas de higiene para enfrentar esta situación que no afligirá, sino que ya aflige al mundo, como ocurrió en el año 1918, donde millones de personas murieron víctimas del virus denominado la gripe española. Hoy, otros virus nos azotan, como el de la fiebre aviar, la fiebre porcina, el H1N1, el ébola y ahora con el COVID, además del surgimiento de la tuberculosis y otras plagas que conducen a la humanidad
a una crisis terrible. El pronóstico de plaga y epidemia futura, sinceramente, tiene alarmada a la ciencia médica, la cual ve una crisis en este campo que no podrá superar, y ya lo estamos viendo con el COVID, porque no habrá medicamentos para virus que ya están adaptados al ser humano y mutan de forma continua. No podemos ignorar los peligros que se avecinan, ni tampoco creerles a los predicadores que proclaman un evangelio de Alicia en el país de las maravillas. Esto no va para mejor, esto va para peor. Donde se habla de paz y prosperidad, conquista, poder y excelencia, de pronto aparecerá destrucción repentina. Esta es la gran mentira del diablo y es el gran engaño de los últimos tiempos. Creer que todo va a ir bien. Por lo tanto, hay que prepararse para la venida de Cristo, pero no para el fin del mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos falsos profetas han pronosticado el fin del mundo y en algunos casos han dicho hasta el mes y el año en que va a venir el fin del mundo. Como fruto de ello, han nacido sectas y movimientos apocalípticos que terminaron forjando teorías absurdas, como los testigos de Jehová, y entre otros casos han llevado al suicidio a miles de creyentes ingenuos, como ocurrió con el caso del falso predicador Jim Jones. Esta historia hay que investigarla. El 18 de noviembre de 1978, en un remoto lugar de Guyana, en el noreste de América del Sur, John, el falso profeta, diciendo que venía el fin del mundo, llevó a más de 1,000 personas y condujo a 908 personas a un suicidio colectivo, el más grande de la historia. Otros movimientos han enfatizado en extremo las profecías, anunciando el fin del mundo o la venida de Cristo con fecha, hora y día. En el año 1843 fue que nacieron los movimientos adventistas del séptimo día, fundado por William Miller, un humilde predicador cuyo fuerte era el tema profético. Se metió a estudiar demasiado profecía, radicalizándole. Sin embargo, algunos miembros de este grupo fueron más lejos en sus vaticinios respecto a los acontecimientos futuros. Por ejemplo, unos afirmaron que el fin del mundo sería en el año 1843. Y como no ocurrió nada, después lo trasladaron para el 1844, desarrollando toda una teología escatológica sobre la venida de Jesús, el milenio y el fin del mundo. William Miller fue un predicador metodista, agricultor y jefe cívico local que se dedicó a estudiar mucho la profecía y a partir de ahí cayó en algunas herejías. Para ese entonces se une al grupo de Miller otro predicador, Charles Taxe Russell, un creyente insubordinado de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, el cual se asocia con sus seguidores al adventismo, pero no conforme con alguna de sus enseñanzas, se separó del grupo para fundar un movimiento que se denominó los Testigos de Jehová. Y entonces proclamó que la venida de Jesús sería en el 1914. Y como no ocurrió nada en esa fecha, dijeron que vino, pero nadie lo vio, porque vino a establecer el tiempo de los gentiles y que en el año 1978 vino a su templo para escoger a los 144,000 que formaran la iglesia. Otros muchos movimientos apocalípticos y catastróficos han aparecido, pero no han durado mucho, excepto estos dos que ya señalamos,
adventistas y testigos de Jehová. Sin embargo, la pregunta sigue resonando hoy con mucho más fuerza. ¿Cuándo será el fin del mundo? Se dice que Nostradamus escribió, después de estudiar las profecías, muchos acontecimientos que han ocurrido en el siglo XX y que algunos están en proceso de ejecución. El anuncio del fin del mundo ha llevado a muchos a buscar refugios en parajes lejanos, otros al suicidio y algunos a la depresión. Es bueno aclarar que Nostradamus fue un médico astrólogo adivino francés entre los años 1525 al 1529, que trabajó y estuvo en Alemania enfrentando crisis diversas y escribió temas relacionados con profecías futuras. Han habido pronósticos modernos del fin del mundo. Por ejemplo, se afirmó que el fin del mundo sería en el año 2012, acudiendo a la hipótesis del calendario maya, lo cual alarmó a aquellos que no conocen la profecía bíblica. Entre las muchas teorías que existen al respecto, yo mencionaré algunas que pronostican grandes calamidades que llevarán al planeta a su fin, aunque es cierto que muchos de estos hechos o acontecimientos no será en sí el fin de todo. Recordemos que antes de entrar al año 2000, muchos pronosticaron que el fin del mundo ocurriría en esa fecha. Y sin embargo, todavía estamos aquí. Algunos afirman que Isaac Newton descubrió algo en sus propias investigaciones científicas relacionadas con el fin de los tiempos. Se especula que los tratados de Newton se acomodan a conceptos filosóficos modernos y creencias religiosas del Oriente. Sin embargo, todo esto es ajeno a las creencias evangélicas del genio inglés, el cual fue un fiel creyente. Newton se dedicó a investigar profecías bíblicas usando la matemática. En el libro El Código de Newton se ha descifrado la paradoja más grande de Newton. Se llama la teoría unificada del campo. Este bestseller alcanzó el número 1 en venta en la categoría de historias mundial y de un misterio inexplicable, el cual ha llegado a ser muy importante y más vendido por Amazon.com. Según se afirma, Newton fue un estudioso de la mecánica clásica y de física con extenso conocimiento de las Sagradas Escrituras. Él pensaba que había un código secreto bíblico escondido, un tipo de lenguaje basado en inscripciones, y que la llave del código era estudiar el templo de Salomón. Las medidas del templo interceptarían la dimensión del tiempo, sirviendo como referencia y como una estructura supernatural y profética. En el libro asegura que Newton fue limitado por la falta de imágenes de satélite para poder descifrar el código. Entre otras cosas, el texto explica la dimensión de Jerusalén comparada a capitales de otras naciones. También se analizaron los círculos en las cosechas, el arca del testamento, el arca de Noé, la conexión del Pi con Roswell y otros hechos universales de gran envergadura y su influencia en los hechos venideros, llevando a Newton a establecer el fin del mundo en el 2060. Todo indican, como la teoría maya, que el fin del mundo ocurriría en el 2012 y no pasó nada. Algunos pronostican cada rato teorías apocalípticas que no tienen fundamento sólido. Unos promueven el milenio sin Cristo, otros anuncian un futuro maravilloso y algunos anuncian
el fin de todas las cosas. Pero, ¿quién tendrá la verdad? Los alarmistas buscan por todos lados bases para demostrar una fecha para pronosticar el fin del mundo, como ya pasó el 21 de diciembre del 2012. Sin embargo, no pasó nada. Y de seguro que pronto aparecerá otra fecha apocalíptica, pero el día y la hora nadie lo sabe según las Escrituras. Mateo 25:13. No niego que cosas terribles van a ocurrir en el futuro, pero falta mucho para que el mundo se acabe. No obstante, transcribo a continuación las teorías existentes que apoyaban el fin del mundo y que aunque el mundo no se va a acabar, los hechos son reales. 1. Según el calendario maya, se prescribió el fin del mundo en esa fecha. Los mayas eran buenos para la astrología. Ellos lograron calcular con exactitud la luna con 30 segundos de error. Su calendario, según ellos, ponía fin al tiempo en el 21/12 de 2012. Pero nada pasó. Tormentas solares. Estas tormentas son cíclicas y han causado daño a satélites y redes de alta tensión cuando hay bombardeo de campos electromagnéticos en la Tierra. Algunos científicos afirmaron que en el año 2012 alcanzaría estas tormentas solares su punto máximo, pero nada pasó. El CERN, acelerador atómico europeo, un túnel de 27 kilómetros, que tiene a muchos preocupados porque se trabaja con una partícula para producir una energía desconocida. Algunos creían que cuando funcionara en el 2012, reduciría la Tierra a una pelota de básquetbol, gracias a que crearía un agujero negro. Pero nada ocurrió. 4. La Biblia. Armagedón. Muchos interpretaron la batalla final que se podría librar en cualquier momento. La literatura china e hindú sugieren un inminente fin del mundo y la posibilidad de una guerra nuclear está latente en estos momentos, pero no será el fin del mundo. 5. Los supervolcanes. Existe una zona de peligro en Yellowstone. Hay un volcán que tiene un ciclo de 650,000 años. Sus cenizas cubrirían el cielo si llega a explotar, poniendo a la Tierra en un invierno de 15,000 años. Científicos indican que la presión es tal en dicha zona que una posible erupción sería factible en el 2012, pero no ocurrió. Sin embargo, el pronóstico sigue vigente igual que un gran terremoto en California. 6. Los científicos, investigadores físicos de la Universidad de Berkeley, California, han estado poniendo números a las computadoras para buscar una conclusión inteligente del fin del mundo. Según ellos, todos vamos a morir bien prontito. Y el mundo ya está listo para un cataclismo universal. Ellos afirman la probabilidad de que el 99% ocurriera en el 2012 y no pasó nada. Pero sigue latente el peligro. 7. El campo magnético terrestre. Los polos terráqueos se cambian de posición cada 750,000 años. Y ya estamos pasados. Los científicos esperan que los polos cambien en cualquier momento. Y cuando esto suceda, el campo magnético de la Tierra desaparecerá por 100 años. El resultado es que habrá suficiente sol para derretir paneles solares y para dejar a cualquiera que esté en una playa
hecho un chicharrón de ballena. Si los círculos de Newton y Salomón están correctos, entonces estamos dirigiendo al mundo hacia el final de los tiempos. Después de esos, afirman, vendrá una era de felicidad y prosperidad que durará para siempre. Pero todo esto son teorías que tienen una base científica y lógica, pero no pueden determinar el fin del mundo. Algo que sí es real, el cambio climático. No cabe duda que dicen los científicos que el cambio climático producirá una hecatombe. El deshielo en la Antártida y Groenlandia va a causar una subida rápida y catastrófica del nivel del mar, hasta más de 3 metros en las próximas décadas, según ha determinado estudios hechos en la Universidad Nacional Autónoma de México en Cancún y que se publicó en la revista Nature, donde dice que es posible y real que esto ocurra en los próximos años. Ha declarado el director de estudio, el científico Paul Branchon, que rebate la teoría defendida por el Panel Internacional contra el Cambio Climático de la ONU, que establece que ya para el 2100 el nivel del mar aumentará un promedio de 59 centímetros y que lo hará de manera progresiva. Sin embargo, como van las cosas con el deshielo y las altas temperaturas, esto puede ocurrir fácilmente en los próximos años. 9. Se maneja la creencia de que un meteorito impactará la Tierra. Ya aparece en la Biblia, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y que este gran cometa producirá un cataclismo. La roca se denomina 2004 VD17 y tiene unos 500 metros de longitud y una masa cercana al billón de toneladas. Esto lo esperaban en el 2012, pero pasó cerca y no entró a la Tierra. Los meteorólogos dicen que podría ser el más grande del mundo y desde que lo vieron, lo siguen estudiando y dicen que aunque no impactó en la Tierra el 4 de mayo del 2012 como profetizaron, en cualquier momento puede de nuevo venir al planeta. Al respecto, han hecho videos sobre su caída y las consecuencias que produciría en el planeta si un meteorito de esta magnitud cae en uno de los dos océanos. Todas estas teorías que quedaron incumplidas están latentes y son fenómenos señalados y reales según la Biblia y siguen vigentes, por lo que pueden causar calamidades, pero no el fin del mundo. Verdad bíblica sobre el fin del mundo. Muchas personas ignorantes de las profecías bíblicas viven alarmados por todas estas teorías relacionadas con el fin del mundo. Exponer lo que según algunos ocurrirá no es para que nos alarmemos, sino para expresar la verdad consciente de lo que se avecina. Como estudioso de la Biblia, puedo afirmar que primero nos acabaremos nosotros o seremos arrebatados antes de que el mundo se acabe. Para que el mundo se acabe, deberán pasar 7 años de tribulación más los 1000 años del milenio. Así que según los cálculos bíblicos, tendremos mundo para rato. No cabe duda que el mundo se acabará un determinado día, pero se ocurrirán grandes calamidades en el planeta antes de que esto ocurra. Mateo 24:21 nos dice, porque habrán entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Quiere decir que no se acabará el mundo, pero habrán grandes calamidades. Así que estemos tranquilos y confiados, pero expectantes de lo que viene.
Es por ello que debemos estar preparados para el encuentro con Dios, porque estas señales son para prevenirnos de lo que la palabra profética nos dice, y no debemos alarmarnos como aquellos que no tienen esperanza. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, dice la palabra, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, el mundo no se va a acabar, pero vienen tiempos difíciles y todo lo que será pronosticado va a ocurrir, no para que el mundo se acabe, sino para traer tribulación y angustia a todos aquellos que no confían ni se apoyan en el Señor. Y como este es un tema muy profundo, en la próxima clase hablaremos de las señales que dará inicio el gobierno del anticristo, principalmente las crisis que vendrán durante y mediante el nuevo orden mundial. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.